Muy bien, pues qué gusto de verles otra vez. Estamos listos para comenzar un estudio más en esta serie de estudios que hemos llamado Conceptos Esenciales de Teología Sistemática aplicados al ministerio pastoral o al ministerio de la iglesia. Y si tú estás viendo este video por primera vez, pues además de darte la bienvenida, quiero decirte que si tú eres pastor o un pastor en preparación y quieres unirte al estudio de este tema, de las temáticas, de estas doctrinas, puedes hacerlo. Yo te puedo abrir la oportunidad que sepas cuáles son las condiciones para participar de este grupo. Mándame un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com, o si tú quieres copia de las notas que he compartido con los pastores que somos parte de esta interacción, puedes solicitarlas a luisfloriano@yahoo.com y con gusto yo, sin ningún costo, comparto una copia para ti. Bueno, habiendo dicho eso, a modo de bienvenida, vamos a comenzar el tema que tenemos dispuesto para el día de hoy, que es el tema de la doctrina del pecado, también llamada amartiología. Y vamos a comenzar haciendo el repaso de las 10 doctrinas. ¿Cuál es la doctrina de la Biblia? ¿Cómo se llama, compañeros? Bibliología. Y después la doctrina de Dios, ¿cómo se llama? Teología propia. Muy bien. ¿Cuáles son las siguientes dos doctrinas de nuestra lista? ¿Recuerdan? Cristología y neumatología. Muy bien. ¿Y neumatología de quién trata? Espíritu Santo. Y después, ¿cómo llamamos a la doctrina del hombre? La doctrina bíblica del hombre. Antropología. Muchos clasifican dentro de la amartiología, dentro de la antropología, la doctrina de la amartiología. La amartiología es la doctrina del pecado, como ya he dicho al principio de esta clase. Y después de la amartiología, la solución al problema del pecado es la salvación. ¿Cómo se llama esa doctrina? Técnicamente. Soteriología. Soteriología. Gracias. Después nace de la salvación la iglesia, que se llama eclesiología. Y finalmente tenemos doctrina de los ángeles. Y la última. Escatología. Gracias. Escatología. Excelente. Hoy nos vamos a concentrar en la amartiología, que es la doctrina del pecado. Aquí la tenemos. Y los temas que vamos a comenzar, dentro de este apartado hay varios temas, no los vamos a ver todos hoy, solamente los voy a mencionar. Vamos a hablar de la definición del pecado, vamos a hablar de el origen del pecado, vamos a hablar de la universalidad del pecado, vamos a hablar de la excepción al pecado, vamos a hablar de la gravedad del pecado, también vamos a hablar hoy, bueno, no hoy, pero en este tema, en este apartado, del libre albedrío, la relación entre el cristiano y el pecado y algunas preguntas específicas relacionadas con este tema. Es una doctrina muy interesante, como todas las demás, no es la excepción. Comencemos con el primero de los subtemas de la amartiología, y es lo que llamamos la definición. Y la pregunta que vamos a contestar aquí es, ¿qué es el pecado? ¿Cómo definiríamos el pecado? Para eso le voy a dar la oportunidad a 2 o 3 de ustedes que no hayan participado. Algunos quieren contestar. La pregunta que vamos a contestar es, ¿qué es el pecado? Vamos a dar la oportunidad a Gustavo. A ver, dinos, Gustavo. Alguien viene contigo y te dice, pastor, ¿qué es el pecado? ¿Cómo le explicas tú? La manera más sencilla que he encontrado de explicar el pecado es que es toda injusticia. Todo lo que sea injusto cae dentro de la categoría de pecado, porque Dios es justo, pero cualquier injusticia se podría clasificar como un pecado. Muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad a Guadalupe Vargas. Adelante. Pues en una forma sencilla y práctica, todo lo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Muy bien, muy bien. Vamos a dar la oportunidad a Julián Águila, que nos diga qué es el pecado. Es cualquier violación en contra de las normas y los atributos de Dios que Él ha establecido. Perfecto, ahí está. Entonces, ese es el punto al que queremos llegar. Ustedes dieron buenas respuestas, pero en cierto modo limitadas. Gustavo nos mencionó que pecar es cometer una injusticia y la justicia es un atributo de Dios.
Lupe nos dijo que pecado es ¿cómo lo dijiste? Desobedecer a Dios o Lo que va en contra de lo que Dios ha establecido. lo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Ahí también es correcto porque eso es desobedecer lo que Dios ha establecido, pero el pecado va en dos líneas, las dos líneas que ustedes mencionaron. Gustavo mencionó un atributo, Lupe mencionó la voluntad expresa de Dios y Julián mencionó las dos cosas. El pecado es lo que va en contra de lo que Dios ha establecido y de lo que Dios es. Lo que Dios ha establecido es expreso, pero su naturaleza también merece respeto. Por lo tanto, el pecado tiene que ver no solo con lo que Dios ha dicho, sino con lo que Dios es. Lo que es contrario a la naturaleza de Dios y a la voluntad expresa de Dios es pecado. Vamos a ver entonces la definición que tenemos en nuestras notas, porque ustedes ya recibieron copia de las notas y las leyeron. Ahora vamos a recordar rápidamente de lo que estamos hablando. Entonces, sí, el pecado es, permítanme, voy a borrar aquí, limpiar nuestra pantalla. Entonces, el pecado, como ya hemos dicho en las notas, es cualquier cosa que no se conforma a la naturaleza o a la voluntad de Dios. Y cuando estamos hablando de naturaleza, estamos hablando del ser de Dios, del carácter y de sus atributos. No solo su justicia, su santidad, todos sus atributos. Lo que no coincide con los atributos de Dios es malo. Y sobre todo lo que es explícito que Dios ha dicho que se debe de hacer o no hacer y actuamos de manera contraria o hacemos o somos de manera contraria, también eso es pecado. Y como también mencionó uno de ustedes, el pecado es mucho más que lo que nosotros hacemos. El pecado abarca no solo, observen, entonces, tenemos obras, esto, pero detrás de las obras siempre hay pensamientos. ¿O no es cierto? ¿Verdad? ¿De dónde salen las acciones? Pues de los pensamientos. Pero no todo lo que traemos adentro son pensamientos. También hay sentimientos o como lo llamamos, actitudes. Estos son más intelectuales, mientras que estos son más emotivos. Las actitudes son normalmente activas, pero hay disposiciones que son pasivas. Podríamos decirlo también actitudes, pero específicamente disposición. Y hay veces que detrás de la disposición simplemente es un estado, una condición natural o lo que llamamos también naturaleza. Entonces, cuando nuestra naturaleza o estado es contrario a la naturaleza o a la voluntad de Dios, es pecado. Cuando nuestra disposición es contraria a la naturaleza o a la voluntad de Dios, es pecado. Cuando nuestras actitudes son contrarias a la naturaleza o a la voluntad de Dios, es pecado. Cuando nuestros pensamientos son contrarios a la naturaleza o a la voluntad de Dios, es pecado. Y obviamente cuando nuestras obras son contrarias a su naturaleza y a su voluntad, entonces también a eso es pecado. ¡Wow! Entonces es importante que quede claro para nosotros y para la iglesia que el problema del pecado es muy penetrado en la experiencia humana. No solo es lo malo que hacemos, también lo que pensamos, sentimos, disponemos y somos a veces. ¿Me doy a entender? Entonces, y que no se limita a quebrar mandamientos de Dios. Con el simple hecho de tener una disposición contraria a su naturaleza, también eso es malo. Entonces, ¿qué es la definición del mal? Pues aquello ya cuando vimos la doctrina de Dios dijimos, lo malo es lo que es contrario a la persona, naturaleza y carácter de Dios, a su esencia como a su voluntad expresa. Eso es el mal. El mal no es lo que está en contra de la Biblia. Porque aunque la Biblia no diga algo, si algo está en contra de la naturaleza de Dios, sigue siendo malo esa cosa. ¿Me doy a entender? Entonces, es malo, no es algo malo porque la Biblia lo dice. Es malo porque es contrario a la naturaleza de Dios. Y como la Biblia es la expresión perfecta
de la naturaleza y el pensamiento y la voluntad de Dios. Por eso la Biblia condena mucho pecado. Pero las cosas no son pecados solo porque la Biblia lo diga, sino porque son contrarios a la naturaleza y al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Bueno, es importante tener eso claro. Ahora, ¿cuál es un versículo esencial que podríamos usar en la Biblia para recordar lo que es el pecado? Pues obviamente hay tantos versículos que hablan del pecado, pero usamos un versículo esencial porque es cortito y porque es sencillo de entender y porque ahí se nos dice que eso es el pecado. ¿Cuál es ese pasaje? ¿Alguien recuerda? Los que estudiaron en las notas. ¿Cuál es el pasaje? Bueno, pues yo se los recuerdo entonces. Es el pasaje de Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4, que dice, vamos allá, solo para que recuerden. Entonces, ustedes, vale la pena que recuerden este pasaje, son pastores. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Adelante. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Aquí nos dice claramente, ¿verdad? Infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿cuál ley? Es la pregunta. ¿Cuál ley, compañeros? Pues obviamente Ley la de Dios. Pero ustedes saben que la ley se usa en diferentes sentidos. El término ley, nomía o nomos en griego y Torah en hebreo, se usa en diferentes formas. Aquí debemos entender la ley en el sentido más amplio, no solo al decálogo, no solo a la ley moral de Dios confinada en los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos sí son la ley de Dios, pero el pecado es mucho más que los 10 mandamientos. ¿Me doy a entender? Porque ya dijimos, es todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Entonces, si quisiéramos usar esa definición, podríamos usarla en este sentido. Entonces, la ley de Dios en el sentido que se conciba esa ley en sentido más amplio. Es decir, que viola cualquiera de las normas y atributos de Dios, como nos recordó, creo que fue Julián el que nos hizo el favor de mencionarlo así. Cualquier cosa que se contrapone a las normas y los atributos de Dios. De hecho, el término transgresión, ¿qué significa transgresión, pastores? ¿Qué es Violación. ¿Ah? Violación. 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 Muy bien, violación, sí. Vamos al texto. Una vez más, dice, vamos a ver aquí. 1 Juan 3:4. Dice, aquí dice, todo el que hace opollón, ten amartían, el pecado, quiten anomían e injusticia o ilegalidad hace, pollei. También el pecado es, y aquí dice, anomía. Entonces, lo que aquí llama transgresión, dice, la infracción de la ley. Y lo que aquí está diciendo, el pecado, amartía, estin es, y este es artículo, la anomía. En este caso, anomía es un término que normalmente traducimos al español por iniquidad. Pero explico. En griego, nomos es ley. Nomos es ley. A es privativo, así se dice en griego. Sin ley, es decir, es actuar contrario a la ley. Entonces, la palabra infracción no está en el texto. La palabra infracción no está en el texto original. Es una interpretación. ¿Me doy a entender? Lo único que el texto dice es, el pecado es anomía. El pecado es ilegalidad. Literalmente, así se le podría traducir anomía, ilegalidad. Pecado es ilegalidad. Pero tiene que interpretar de qué ilegalidad está hablando. Y obviamente se refiere
al quebranto de la ley de Dios en sentido más amplio posible. Bueno, esto es nada más para que tengamos fresco en la memoria cuando hablamos del pecado, lo entendamos en el contexto teológico. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Todo claro? Muy bien. Ok, entonces es importante. ¿Por qué es importante tener esto claro? Pregunto, ¿qué opinan? Algunas ideas, implicaciones para nuestro ministerio pastoral, tener clara la definición. Gustavo, adelante. Porque mucha gente tiene una idea muy errada de lo que es pecar. Y yo creo que todo estudio, toda predicación tiene que empezar primero por las definiciones, porque si no, no estamos hablando el mismo lenguaje, no estamos en la misma página. Entonces, Muchas creo gracias, que muy bien. Muy bien. ¿Algunas otras razones? Excelente comentario. Yo creo también para traer la responsabilidad del hombre en su pecado y no estar apuntando a otros y entender que hay responsabilidad de parte de cada uno, ¿no? De pecado. Excelente. Muy bien. ¿Cómo vamos a ofrecerle salvación a alguien que no se siente afectado por necesitarla, verdad? Entonces, la mayor parte de las falsas conversiones en la iglesia resultan de una pobre perspectiva con respecto al pecado. ¿Comprenden? Wow. O sea, mientras la iglesia no entiende su problema de pecado, pues se distorsiona lo demás. ¿Me entienden? Cristo no es tan glorioso porque no nos sacó de un gran problema. ¿Me entienden? Dios no debe estar tan enojado porque no hice algo tan serio. Bueno, yo he cumplido todos los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los 10 mandamientos? ¿En serio los has cumplido todos? O sea, mientras está difusa la comprensión de lo que es pecado, simplemente el hecho de decir, ¿sabes que la Biblia dice en pasajes que puedes pecar con tus pensamientos? La gente no piensa en eso en términos generales. ¿O sí? ¿No? ¿Cuál es la definición más popular del pecado, hermanos? Hacer algo malo, o sea... Matar. O matar, ¿verdad? Robar. Y fíjense bien estas definiciones, la pobreza de esa manera de definir el pecado. Hacer algo malo. ¿Malo según quién? Según el hombre. Según ellos. Exactamente. ¿Malo para quién? Para mí. Para mí. Yo no estoy diciendo nada malo. Claro, nada malo según quién. Según tú, yo. ¿verdad? Pero ya vimos que por definición el pecado tiene que ver con la persona de quién. Dios. De Dios. ¿Se dan cuenta cómo vivimos en una sociedad que de labios dice creer en Dios, pero de práctica es atea? Porque cada quien define lo que es malo. ¿Me doy a entender? Sí. Bueno, excelentes reflexiones. Vamos al siguiente punto. Vamos, número 2. Hablemos del origen del pecado. ¿Dónde nace el pecado? A ver, ustedes que ya estudiaron, ayúdenme. ¿Dónde? Satanás. Ok, muy bien. Entonces, decimos que el pecado tiene 3 fuentes. Vamos a ponerlas aquí. Su origen en el universo, en la raza humana y en el individuo. Entonces, con respecto al universo, ¿dónde está el origen del pecado? Pues ya dijimos. Como el diablo así es, así con cuernos y cola, así yo estoy haciendo el ejemplo bíblico. ¿Ok? Sí, te creo. Ok, bueno. Entonces, ahí está el diablo. Ay, ¿qué pasó? Ya me lo borró el diablo. Ah, no, ahí está. Ok, el origen del pecado en la raza humana, ¿cuál es, amigos? Adán y Eva, muy bien. Adán y Eva, ¿verdad? Ahí ya le puse pelo a Eva. Entonces, Adán y Eva. Y el pecado en el individuo nace no en lo que hace, sino como la Biblia dice. En el corazón. En el corazón. En el corazón. ¿Verdad? Ahí está. Entonces,
Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Ahora, la Biblia, hay debate, quiero que recuerden, y por eso se lo puse yo en las notas. Casi todos decimos, bueno, ¿dónde está el registro en la Biblia del primer pecado universal que existió? ¿Dónde? Génesis capítulo 3. ¿Eh? Adán y Eva, ¿no? Vuelvo a repetir la pregunta, escúchenla con claridad. ¿Dónde está el primer pecado en el universo? En el cielo, ¿no? Isaías. Isaías y Ezequiel. Entonces, la tradición cristiana dice que el pasaje de Isaías 14 y de Ezequiel 28 hablan de Satanás y describen el primer pecado, la rebelión, el orgullo, la codicia que tuvo Satanás de la gloria de Dios, ¿verdad? Solamente quiero dejar claro que hay un debate exegético y teológico sobre esos dos pasajes. Porque ambos pasajes, uno habla del rey de Tiro y otro del rey de Babilonia, en su contexto. ¿Me doy a entender? Entonces, hay cristianos evangélicos que no están de acuerdo, aunque esa es una antiquísima tradición cristiana que atribuye el origen del pecado universal a Satanás. En esos dos pasajes puede haber personas de sana doctrina que no comparten esa perspectiva. Lo que sí hay, aparentemente, es un excelente paralelo al estilo de la tipología. ¿Ustedes saben qué son los tipos? ¿Qué son los tipos? Sí. ¿Qué son? A ver. Figuras que se repiten y que tienen un significado en toda la Biblia similar. Específicamente con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la tipología bíblica tiene una aplicación directa con respecto a Cristo. Personajes, objetos y eventos del Antiguo Testamento anticipando la persona y la obra de Cristo. Eso es la tipología bíblica. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Bueno, entonces en la Biblia se le llama tipo al evento, objeto o persona del Antiguo Testamento que anticipa un hecho o una esencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tipo y el antitipo. El antitipo es el cumplimiento del tipo. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, digamos que José, el hijo de Jacob, es un tipo de Cristo en el sentido de que fue vendido por sus hermanos. ¿Me doy a entender? Sí. Y Cristo, en la cruz, cuando le dicen crucifícale, crucifícale, y él es el antitipo de José. ¿Me doy a entender? Tipo, Cumplimiento. antitipo. Ok. Bueno, en ese sentido es que la tradición teológica cristiana ha visto que el pasaje de Isaías y de Ezequiel 28, Isaías 14, Ezequiel 28, tipifican la caída de Satanás. Pero la tipología puede ser debatida, especialmente que no se refiere a la persona de Cristo y que es aplicar pasajes que en su contexto original se usaron en su contexto para el rey de Tiro y el rey de Babilonia, con un lenguaje poético, hablando de cosas que no podrían obviamente aplicarse a ellos como individuos. Además hay menciones de querubín protector y cosas de ese tipo. Pero se han encontrado documentos antiguos en las tablas de Ebla y en los documentos de Ugarit, donde ese tipo de lenguaje sí se le aplicó a otros reyes paganos también. Entonces, el monte de Dios se refería a un monte que está al norte de la tierra de Palestina. Entonces, algunos exégetas contemporáneos dicen que ese era un vocabulario regular en los tiempos en que se escribieron esos libros. Bueno, simplemente estoy diciendo, el texto no dice Satanás. ¿Me voy a entender? El texto no dice el diablo. Así que puede haber algo de legitimidad en ese debate. Pero no hay problema, porque hay otros pasajes donde explícitamente sí se nos dice que el diablo es el autor original del pecado. Quizás el más obvio de todos ellos es Primera de Juan 3:8, que está justo debajo de la definición del pecado. Vale la pena tenerlo en la memoria, amigos. Primera de Juan 3:8. Ahora vamos a ver ese pasaje.
Primera de Juan 3, 8. Me equivoqué de pantalla, vamos a ponerlo aquí. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Alguien nos hace el favor de leer? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces aquí se nos dice que el diablo ha pecado desde el principio. ¿Cuál principio? No importa, él empezó. ¿Me doy a entender? Él empezó. De hecho, la entrada del pecado a la historia humana es atribuido directamente a la serpiente mentirosa y contraria al pronunciamiento divino. ¿Correcto? Es claro en Génesis 3 que la serpiente contradice la orden de Yahweh, ¿verdad? Dice, no moriréis, y miente cuando dice, de todo árbol del huerto podréis comer, ¿verdad? Entonces es engañosa y es antagónica. Sí, Gustavo. Sí, también hace poco caí en la cuenta que el primer pecado no fue la desobediencia de Eva o de Adán, sino el primer pecado registrado en el huerto del Edén fue la intriga que la serpiente puso en la duda del carácter de Dios que puso en Eva, ¿verdad? Creo que esa fue la primera, la murmuración, ¿verdad?, contra Dios, antes que la desobediencia de y obviamente Satanás ya había pecado cantidad de veces, ¿no? Aquí es la primera vez que lo vemos en acción, en el relato bíblico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que respecta al pecado en el universo. Y luego el pecado en la raza humana está en Adán. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué es importante tener claro que el pecado entra a la raza humana por Adán? ¿Por qué? Implicaciones. ¿Pecó Adán o no pecó Adán? Decimos sí pecó. ¿Por qué es importante eso? Gustavo, ¿tú quieres agregar? Bueno, porque en la palabra de Dios el hombre es el responsable, el que transfiere el pecado de alguna manera a través de su sangre, de su esperma, y Adán también tomó del fruto, ¿verdad? Entonces se volvió cómplice de su esposa y además Dios siempre va con el responsable. En este caso, el responsable de la familia era Adán. Muy bien, es cierto lo que dices. Abraham, ¿quieres agregar algo? Creo que también por la entrada, otra vez, como del tipo de Cristo, para decir que como el pecado entró por un hombre a través de Adán y ahora por otro hombre perfecto como Cristo, pues tenemos la justicia, ¿no? Esa implicación creo que para mí es... Muy bien, entonces nosotros necesitamos tener muy claro, hermanos, la Biblia es clara y es persistente en atribuirle a Adán el primer pecado. Y la Biblia habla de Adán como un personaje histórico que cometió un pecado real. Lo estoy diciendo porque hay personas que dicen ser creyentes, pero que se resisten a la admisión de que Génesis es histórico, especialmente en sus primeros capítulos. Entonces, el teísmo cristiano o el evolucionismo teísta dice que los primeros capítulos de Génesis no existieron, son mito, que ha sido una evolución de miles de años a través de la cual Dios creó al principio la materia, pero evolucionó hasta lo que vemos ahora. Pero la descripción que nos da tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento refieren a un Adán literal. Si Adán no existió y no pecó literalmente, entonces la pregunta es, ¿por qué se nos culpa del pecado de Adán? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo entró el pecado al mundo? Si Adán no existió, hay serias implicaciones, efecto dominó que ya hemos mencionado antes en las demás doctrinas. Porque Entonces, Pablo se estaría... Oh, perdón. ¿Sí?
Entonces Pablo estaría equivocado cuando dijo por un hombre entró el pecado, así es por Cristo. Entonces Pablo no tendría absolutamente ninguna base teológica o real para poder utilizar ese texto, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, Romanos 5. Pablo dice que el problema humano está vinculado con el pecado de Adán. Otro ejemplo, cuando Jesús habló del matrimonio y del divorcio, ¿a qué apeló Jesús? Al principio, a la primera pareja. Génesis, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Jesús está citando Génesis, la existencia de un Adán histórico. Luego cuando Pablo está lidiando con el problema de mujeres que se están levantando en la iglesia de Éfeso para querer dirigir y enseñar en presencia de los ancianos, ¿qué usa Pablo para corregir ese problema? ¿Qué usa él? ¿Se acuerdan? No fue el hombre el que fue engañado, sino la mujer. Entonces, la forma en que él cita el pasaje, ¿lo interpreta histórico o no? Sí. Primera de Corintios 15, cuando Pablo está discutiendo el tema de la resurrección. Una vez más, él dice, el cuerpo corruptible, el primer Adán, y luego el postrero, el glorificado. Entonces, una y otra vez vemos cómo se interpreta no solo Adán, sino el pecado de Adán como literales históricos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, toda la Biblia es coherente. La bibliología depende también de este asunto. Porque si Pablo, que escribió 13 de los 27 documentos del Nuevo Testamento, Jesús, presentado por los evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan también escribió Apocalipsis, primera, segunda, tercera de Juan, ¿verdad? Y Lucas también escribió Hechos. Y creían que Jesús, al igual que Jesús, creía en Adán y en realidad Adán no existió, entonces el cristianismo todo es pura mitología. ¿Pueden ver? Esto es muy serio, eso es muy serio. Por eso debemos tener muy claro si existe o no Adán y si pecó o no pecó. ¿Ok? Bueno. Entonces, tu respuesta corta para por qué Dios le imputa a Adán específicamente el pecado y no a Eva que empezó, ¿cuál es tu respuesta? Porque Adán era el responsable. Cuando Dios le dio la orden a Adán, Eva todavía no había sido creada. Cuando Dios le da la orden a Adán en Génesis 2, 15 y 16, Eva todavía no es creada y le dice, no vas a comer de este árbol, el día que comas morirás. Y después ella fue creada. Y cuando ella le dice a la serpiente que no podía comer del árbol porque moriría, ese mandato no se lo dio Dios a ella. Ese mandato se lo dio Dios a Adán. Y Adán se lo enseñó a Eva y Eva lo hizo suyo. Ella dijo, moriremos, no moriremos, moriremos. O sea, ellos supieron que la orden y el acuerdo que hubo entre Dios y Adán tenía implicaciones para la raza. Porque ahora está Eva sacando su rebanada del pastel de la orden que Dios le dio a Adán. ¿Me doy a entender? Sí, Adán tenía un rol judicial en aquel acuerdo primigenio. ¿Sí me explico? Así con eso puedo justificar a la luz del mismo texto de Génesis. Ok. Bueno, entonces, nada más para dejar claro el punto, por cuestiones del debate que se puede suscitar. Entonces, es histórico y en cada individuo sabemos que en el corazón del ser humano está la lucha en contra del pecado. El problema del pecado en cada individuo es mucho más que lo que hacemos mal. Está dentro del corazón. Repetidas veces la Biblia dice, ¿verdad? Que todo designio del corazón de ellos, el Señor, ¿verdad? En Jeremías dice, el corazón es malo, es perverso. Del corazón sale todo lo malo, también dijo el Señor Jesucristo. Y también en Efesios Pablo dijo que queríamos hacer la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Entonces, como pueden ver, pues el interior del ser humano es el origen del pecado. Como dijimos en otra ocasión, todo pecado se comete dos veces. Adentro y después afuera. ¿No es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta o duda en cuanto a esto? Estamos claros, ¿correcto? Seguimos entonces.
Vamos con la siguiente. Ahora ya habíamos hablado con respecto a la definición y el origen del pecado. Ahora comentemos un poco acerca de la universalidad. ¿Qué queremos decir con universalidad del pecado? ¿Qué significa eso? Que todos batallamos con ese problema. Exacto. ¿Cuánto se extiende este problema al resto de la raza humana, verdad? De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, hoy en día, a la luz de lo que la Biblia nos enseña, podemos ver que pues, el pecado perjudica a la raza humana en 3 formas. Número 1, por imputación. Número 2, por herencia. Y número 3, por comisión propia. Recuerden esos términos: imputación, herencia, y esto se puede llamar por comisión. Comisión es de cometer. Cada quien comete. Entonces, ¿quién es el causante del problema de la imputación? Adán. ¿Verdad? La decisión que tomó Adán. ¿Y la herencia? Pues al principio Adán, pero después, pues tus papás, porque eres hijo de pecadores. Y en última instancia, tú mismo. ¿Verdad? Entonces, por Adán, por tus padres y tú mismo. Entonces, cada persona tiene un problema con el pecado en 3 vertientes. Por culpa de Adán, por culpa de tus padres y por tu propia culpa. ¿Correcto? Los términos son imputación, herencia, comisión. ¿Está claro? ¿Qué es imputación? ¿Qué es la imputación? Juan Pablo, ¿has oído tú de la doctrina de la imputación? No, nunca. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Adrián, ¿tú has oído de la doctrina de la imputación? A lo mejor no puedes contestar porque estás en el trabajo, pero vamos a dar chance al Alex que conteste por ti. No he escuchado. No he escuchado la doctrina de la imputación. La imputación. ¿Qué es la imputación? Humberto, ¿tú has oído de la imputación? Perdón. No he escuchado, pero pues entiendo que es el pecado que nos fue imputado por la herencia del pecado de los padres a los hijos, ¿no? No, eso no es. ¿No? Julián. Es algo que nos es atribuido, algo que hizo alguien, pero que se nos es atribuido a nosotros. En el caso de Cristo, Él pagó por la culpa de nuestros pecados y se nos atribuye su justicia. Y en el caso de Adán, Él peca y se nos atribuye su pecado. Luego se nota cuando alguien acaba de ir al instituto bíblico. Te felicito, muy bien, eso es precisamente. Entonces, miren, hay una doble imputación. La doctrina de la imputación funciona en 2 sentidos. Explico. La imputación es así. Por un lado está aquí Adán, vamos a ponerle Adán. Y por otro lado está el resto de la humanidad. ¿Ok? Ahí todos nosotros. Entonces, el pecado de Adán nos es imputado a cada uno de nosotros. Entonces, como Adán funciona de manera federal, uno se quería escapar, pero no, también le toca su pecado. Entonces, acá le vamos a poner que esta es la humanidad. Entonces, ¿qué sucede si el presidente de tu país declara la guerra contigo? ¿Qué te sucede a ti? ¿Estás en guerra ya? ¿Te pidieron permiso? No. ¿Eres pacifista? Estás en guerra de todos modos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tu presidente te representa, quieras o no, ¿sí o no? Sí es.
¿verdad? Entonces, porque en cuestiones legales, una persona nos representa, las decisiones de esa persona nos afectan, para bien o para mal. Entonces, Adán era nuestro representante, pecó, y ahora la responsabilidad de él nos afecta a todos. Hay historias aquí en Estados Unidos de cómo cuando Japón atacó Pearl Harbor en Hawái, la gente aquí en Estados Unidos la agarró contra los japoneses americanos. ¿Y qué hicieron los japonesitos aquí? ¿Qué hicieron? Nada, pero la gente dijo, ¿eres japonés? Pelas. ¿Me entienden? Ese sentido de imputarle la culpa a otro por las responsabilidades ajenas. Bueno, la imputación opera en diferentes formas. Número 1, el pecado de Adán nos es imputado a cada uno de los descendientes de la raza humana. Directito de Adán a nosotros. ¿Me doy a entender? Directito de Adán a nosotros. No ocupa puentes genéticos, porque no es genética. El problema del pecado desde la perspectiva legal no es genético. Es federal, es desde Adán hasta mí. ¿Me doy a entender? Desde la perspectiva de la herencia, sí es genético. ¿Me doy a entender? Pero no desde la perspectiva de la imputación. Entonces, la imputación es el pecado de Adán me afecta a mí. Mi pecado se le carga a Cristo y la justicia de Cristo se me acredita a mí. Ahí entonces vemos diferentes formas en que la imputación opera a la luz de la revelación bíblica. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Queda claro, Alex? ¿Queda claro? Muy bien. Ahora sí, Juan Pablo, ¿ya sabes qué es la imputación? La forma de ilustrar esto más sencilla es, la imputación es como poner en la cuenta de banco de alguien. Alguien viene y te deposita en tu cuenta. Ya sabes que si algún día vas a tu cuenta de banco y te aparece un dinerito ahí, no digas, ¡ay, la bendición me cayó! Ya me alcanzó la bendición. Gástate el dinero y ya vas a ver si te alcanzó la bendición, ¿no? Bueno, por eso el ejemplo es limitado en su aplicación. Entonces, la imputación es que se te carga tu cuenta. El pecado de Adán se te carga tu cuenta. ¿Me doy a entender? Es como les dije en otra ocasión, no pagues la renta y van a hacer una eviction, dicen en inglés, van a hacer un desalojo. No pagues la renta, van a sacar a tus hijos de tu casa, ¿sí o no? Sí lo sacan. ¿Qué culpa tienen los niños? Pues tus decisiones afectan a todos en la familia, en ese sentido, legalmente hablando. ¿Me doy a entender? ¿Tus hijos firmaron el contrato de arrendamiento? No, lo firmaste tú, pero son tus hijos. Tus decisiones les afectan o les benefician. La decisión de Adán afecta a la raza humana. Ese es el problema del pecado imputado. El pecado imputado. Entonces, puedes quejarte de Adán si quieres, pero de todos modos, ya se nos imputó su pecado. ¿Dónde dice la Biblia que el pecado de Adán nos ha sido imputado? Pregunto. ¿Alguien recuerda? Romanos 5. Excelente. Romanos 5, tienen toda la razón. Ahí dice Romanos 5:12. ¿Alguien lee, por favor? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La pregunta es, ¿mueren todos los hombres, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pecadores. Pecamos. ¿Verdad? No todos pecamos, no es cierto. Porque los abortos, ¿mueren o no los bebés en el vientre de la madre? ¿Qué pecado cometieron? Ninguno. Y de todos modos mueren. ¿Por qué mueren si no han pecado? ¿Me entienden? Porque ya tienen un doble problema cuando menos. ¿Cuál es el primero? El pecado imputado. ¿Consecuencia del pecado imputado? La muerte. Esa es otra razón por la que no creemos en la evolución.
Porque la evolución, ¿qué dice? La supervivencia de las especies más fuertes. Se comen y matan para sobrevivir. Pero según la Biblia, no hubo muerte hasta después que entró el pecado al mundo. ¿Entienden? Entonces, ahí está. Ustedes deben recordar el pecado imputado, Romanos 5. Segundo, pecado heredado. ¿Dónde la Biblia habla del pecado heredado? El Salmo 51. ¿Verdad? Entonces dice, en pecado me concibió mi madre. Tengo una pregunta, pastores. ¿Qué es la concepción? A ver, pongan su micrófono. ¿Qué es la concepción? Es el momento en el cual el espermatozoide y el óvulo se unen y nace una nueva vida. Muy bien. Es el momento de la fecundación del óvulo. ¿Correcto? Entonces, si David está diciendo, en pecado me concibió mi madre, él está diciendo, yo como persona fui concebido. ¿En qué momento fue concebido? Pues cuando se unieron las células, ¿verdad? Y allí él ya traía la herencia del pecado. La pregunta es, en la sociedad moderna se nos dice que ¿cómo era? Ya no me acuerdo, tengo décadas que estudié eso cuando estuve en la universidad. La mórula, la blástula, el cigoto, el embrión, el feto. Hasta que no sea feto, no es bebé. Se puede abortarlo. Una vez estaba en una iglesia y un matrimonio me dice, fuimos al doctor, así, porque es que tuvimos mi esposa estaba embarazada y pues nos dijo el doctor que iba a estar, el bebé probablemente iba a estar enfermo. Entonces ahí nos deshicimos de la célula. Le dije, ¿cómo, perdón? O sea, estoy diciendo, una familia que dice ser cristiana y se practicó un aborto. Ellos no entendían porque fueron criados en Estados Unidos, no entendían, no veían como un ser humano a un bebé solo porque estaba antes del primer trimestre en el vientre de la mujer. Hermanos, ustedes no sean ingenuos, por favor. Los que vienen a la iglesia necesitan instrucción. Es un ser humano desde el momento que se da la concepción. ¿Me doy a entender? Y allí es donde empieza el problema del pecado también. Alex. Una pregunta, Luis. Cuando hablamos en esta parte del pecado, del concebimiento, ahora en la tecnología, tú sabes que hay personas que padecen de infertilidad y practican lo que es in vitro y otros tipos de embarazo donde sacan los embriones y los congelan. Y de repente dicen los padres, creo que un hijo es suficiente, pero los embriones están en el congelador, lógicamente en las instalaciones, y deciden, se deshacen de ellos. Pues un embrión ya es vida, ya es un bebé. Entonces, ahí es donde también dentro de las iglesias se está debatiendo bastante una carga moral. ¿Es aborto, no es aborto, es asesinato, no es asesinato, pero no estaba dentro de mi vientre, pero es vida? Entonces, en muchos de los matrimonios dentro de las iglesias están debatiéndose, yo creo, en esta carga tan fuerte donde decir, ok, si tengo hijos, pero siento que hasta ahí ya porque no puedo más, ¿qué voy a hacer con los otros embriones que están congelados? Es algo aterrador y hay unos que deciden mejor no tener hijos, hay unos que dicen, pues merezco tener hijos aunque los otros embriones desaparezcan. ¿Merezco según quién? Pues según ellos, ¿no? Según su justicia, ¿no? Su propio pensamiento. Sí, ese es parte del problema que tenemos en la iglesia, hermanos. Que los cristianos no tenemos una buena perspectiva teológica de las cosas y creemos que el centro somos nosotros, en lugar de ser Dios. Y no es que yo esté tratando de ponerle culpa
a los cristianos que han hecho eso, porque muchos ya lo hicieron. Pero el problema es que no toman en cuenta el consejo bíblico ni el consejo pastoral. Vivimos en una generación muy peligrosa, muy peligrosa. Iglesias donde los que dicen ser cristianos y son miembros de muchas de nuestras iglesias, nos dicen pastores, pero en realidad no nos toman en serio. Yo he tenido conversaciones con creyentes en las iglesias donde he sido pastor que toman decisiones importantes y luego yo los visito y les digo, oye, oí que hiciste esto, se me hizo interesante, no me preguntaste nada. Y me han dicho cosas como esta. ¿Y por qué teníamos que decirle? Es un asunto privado y personal. O sea, es una respuesta fuerte que te digan eso, pero tú tienes que pensar, cuando una persona dice que es miembro de una iglesia y quiere crecer espiritualmente y te contesta de esa manera, te está mandando un mensaje. No entiende el orden divino. No entiende que el liderazgo de su iglesia es para bendecirle y para ayudarle. Porque si va a tomar imagínate que esta persona, Alex, hablando de lo que tú decías, una pareja cristiana está teniendo este debate. Debemos practicar la concepción in vitro y cómo funciona y todo eso. No alcanzan a ver ellos las implicaciones éticas, bíblicas y teológicas de su decisión. Pero dicen ser cristianos que aman a Dios, aman su palabra y por lo tanto son miembros de una iglesia y toman esas decisiones y no piden consejo pastoral. ¿Qué están demostrando ellos? ¿Entienden? Entonces tenemos cantidad de problemas en la iglesia porque los creyentes no están viviendo bíblicamente, están viviendo secularmente. Porque ¿qué se les enseñó en el mundo? Esas son decisiones que privadas. Privadas, ¿no? Son decisiones privadas. ¿Y si son privadas o no son privadas? Sí, claro que son decisiones personales privadas, pero la pregunta es, si tú, por ejemplo, tienes un joven en la iglesia que quiere casarse, ¿no le convendría pedir el consejo de su pastor antes de tomar la decisión? No es lo que aconsejamos, no es lo que los padres cristianos supone que deberíamos aconsejar. Oye, habla con el pastor, hijo. ¿O no? Claro. ¿Verdad? Porque el pastor no solamente tiene una autoridad espiritual y un conocimiento bíblico y teológico, sino también Dios le da la capacidad de conocer de una manera más profunda a las personas, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense, estos mismos padres que le dicen a sus hijos, no, hijo, no te cases así, pide consejo al pastor, habla con el pastor. Entonces, estos mismos padres, cuando toman otro tipo de decisiones trascendentales, no toman el consejo del pastor. ¿Entienden? Si quieren que sus hijos tomen el consejo del pastor, pero ellos no aprecian el consejo de su pastor. Y no ven el divorcio que están haciendo en sus procedimientos. O le dices, joven, ten cuidado con la esposa que tú escojas. Sí, tiene razón, pastor. Oiga, pastor, aconséjenos, sí. ¿Es la muchacha con la que me voy a casar? Sí, ok, oramos. Se casan y ya no tienen hijos. Ahora que ya están casados, ya no toman el consejo del pastor. ¿Entienden? Esto es solamente un ejemplo. Ahora, un ejemplo. ¿Tú puedes forzar a que los hermanos te busquen y te pidan consejo? ¿Sí o no? Pastores. No. ¿Verdad que no? ¿Puedes hablar de eso? Algunos de ustedes son tan humildes, que no hablan de eso con su gente. No, pues dicen, ya la gente ya decidió, ya ni para qué le busco. Ok. Ahora aquí yo les voy a dar un consejo. Entiendo, esa es la realidad en la iglesia. Yo también soy pastor y lo he sido por décadas. Eso pasa. Y a veces un pastor se puede sentir mal. Mira, lo que tú sientas importa, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo correcto, lo mejor. Ese es el consejo, pastores. Cuando menos, no los pongan de líderes.
Si estas personas viven su vida cristiana tomando decisiones trascendentales y no toman en cuenta el consejo bíblico ni el consejo pastoral, ¿por qué los siguen poniendo de líderes pastores? Eso es lo que yo no me explico, porque cuando voy a otras iglesias o me hablan pastores de otras iglesias y me cuentan sus problemas, digo, no, es que esta persona menosprecia el consejo bíblico y el consejo pastoral. ¿Quién lo puso? Y ya se quedan callados los pastores, ya no saben para dónde voltear. ¿Qué no veías las señales? ¿No viste las señales que te mandaba? Mira, abrió un negocio, nunca te pidió consejo, renunció a su trabajo y ahora viene a pedirte que ores para que Dios le dé trabajo, o porque puso un negocio y no te tomó en cuenta. O sea, la gente toma decisiones importantes que afectan sus vidas, sus familias, pero no piden consejo, pero todavía les decimos que son maduros y que son líderes. No es cierto. Pastores, por favor. Ya me enojé, no me enojé, nada más les estoy poniendo el cuadro. Ya se enojó, Luis, cuidado, cuidado. No, es que es en serio. Nosotros nos las buscamos y luego solitos nos complicamos el pastorado. Por ahí vi que alguien levantó la mano, no sé si fue Juan Romero o alguien más. También Gustavo. A ver, Gustavo, ¿querías decir algo? Sí, nada más comentar rápido que tuve la experiencia de un hermano que estaba ayudándonos con los jóvenes hace muchos años, pero no solo era un amigo personal también de la familia, lo queríamos muchísimo y él me tomaba supuestamente hasta como un papá. Me decía de broma jefazazazo, ¿no? Yo le decía hijazazazo, contestándole su broma. Pero él decidió tomar de repente, nada más nos citó, ya había renunciado a su trabajo, ya había renunciado, cerrado su contrato de su casa, ya tenía el U-Haul ya casi listo, nada más nos decía que en unos días se iba hasta Indianápolis a vivir con su familia y todo, y yo me quedé perplejo, sinceramente. Dije, pero ¿cómo no nos dijiste? Es que me dio a entender que si nos decía, le íbamos a convencer que no lo hiciera, ¿verdad? Entonces, lo único que pude hacer es darle un mensaje en CD o en cassette, ya ni me acuerdo, que se llama Multitud de Consejo. Dice que iba a la mitad del camino ahí por Utah y me habla por teléfono y dice, jefazazazo, no voy ni a la mitad, ya me di cuenta que me equivoqué, dice, pues ya voy aquí, ya la regué, discúlpame, adiós, ahí nos vemos. Y ha sufrido las consecuencias por estos años, dijo que iba a regresar, no ha podido jamás. Y yo perdí a un buen prospecto para llegar a ser un líder de jóvenes. Pero ahí me di cuenta que, pues bueno, él le faltaba mucho, pero nos sorprendió realmente. Fue la primera vez que a mí me hacen eso y yo estaba totalmente sorprendido. No lo podía creer que no nos hubiera ni siquiera consultado lo más mínimo para una decisión tan trascendental. Los hijos de ellos, mis amigos de mis hijos, pequeñitos, o sea, no. Yo dije, ¿pero qué vas a hacer, verdad? Pero bueno, ni modo, así es las cosas. Pues eso es nada más una nota al margen para que ustedes se den cuenta que es importante que nosotros observemos estas cosas antes de nominar personas al liderazgo. Y no estamos diciendo que las etiquetemos, simplemente podemos decirles, ¿sabes qué? Tomaste algunas decisiones y yo no lo sé todo, pero nadie lo sabe todo, pero esto habla más de ti que de mí. Entonces, y también algunos de ustedes todavía son subordinados a su pastor o lo que sea. Tengan cuidado, hermanos, porque Dios, si tiene una autoridad sobre ustedes, pues es para que la tomen en cuenta, porque hay una línea. Entonces, yo sé que esta es una nota paralela al tema del pecado, pero bueno, vale la pena mencionarlo. Regresemos al punto del tema que es el pecado. Estábamos hablando de la imputación. También decimos que el problema del pecado no solamente es por el pecado imputado, también por el pecado heredado. Es decir, el primero es de Adán a toda la raza humana, ¿verdad? Ese es el pecado imputado. Y el segundo es de Adán a Set y de Set a su hijo y así hasta que llegó a tu papá y de tu papá llegó a ti. Este es el pecado por herencia o el pecado heredado, ¿ok? Y finalmente, el pecado de comisión o el pecado por voluntad propia.
El pecado que cada uno de nosotros termina cometiendo. Ahora, quiero que presten atención a este detalle. ¿Alguien puede leer esta parte que encerré en el recuadro? La condenación es universal y se basa en hechos malos tanto de palabra como de acción. Una vez más, aquí dice hechos malos. Entonces, hermanos, observen, vuelvo a repetir. La condenación es universal, se basa en hechos. A ver si alguien capta la implicación de eso. Hay una implicación práctica. ¿Cuál es? Bueno, hay un orden en la Biblia, ¿no? Que el pecado siendo consumado, ya habla de un hecho, ¿no? O sea, no sé si a eso te refieres. Bueno, este es el punto, miren. La base del juicio y de la condenación eternas va a ser los hechos, no los estados. Los hechos. El hecho, no el estado. Explico. ¿Estamos o no en pecado desde antes de nacer? Sí. Sí. ¿Correcto? Entonces, en pecado me concibió mi madre. En Adán. Entonces, el simple hecho de que los bebés mueren es una comprobación de que el pecado viene congénito. ¿Está claro? Si no, ¿por qué morirían? Si no han cometido pecado. ¿Me doy a entender? Entonces, todos somos pecadores, pero ya desde antes de nacer. Pero en el día del juicio, no se nos va a reclamar por el pecado imputado y por el pecado heredado, sino por el pecado cometido. Por eso, entre muchas otras razones, que no es el tema, cuando veamos el tema de la salvación, tal vez ahí discutiremos con más profundidad. Por eso sabemos que los niños y los inocentes no se pierden cuando mueren, aunque son pecadores. ¿Me doy a entender? Todos los bebés que mueren antes de nacer, o los que nacen pero no tienen conciencia de pecado y mueren, van directo al cielo, lo cual hace evidente su elección. Porque no hay un solo pasaje de la Biblia que nos diga que hay gente que se pierde por pecados ajenos, sino por los pecados cometidos. Toda vez que se menciona el juicio, ¿cuál es la base del juicio del que se nos habla en la Biblia? ¿Con base en qué juzga Dios a las personas? Los hechos. Sus obras, exactamente, es el juicio de las obras. El juicio por los pecados cometidos. ¿Me doy a entender? Es importante aclarar esto porque muchos pastores no saben qué decir cuando alguien les dice, oiga, pastor, perdimos a nuestro bebé. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Entonces decimos, al cielo. Ay, es que era el inocente, no tenía pecado. No, sí tenía pecado. Sí tenía pecado. El hecho de que los bebés que mueren antes de nacer, o los que mueren en un estado de inocencia, personas con retraso mental, o niños chicos, mueren, sabemos que van al cielo, no van al cielo por mérito, porque son pecadores, ¿sí o no? Son pecadores. Mueren por la misericordia de Dios, van al cielo. Por la misericordia de Dios, no por el mérito de ellos. ¿Gustavo? Perdón, me surge una pregunta. Si vamos a ser juzgados o condenados por nuestras obras, eso no exime de que, por ejemplo, Cristo dijo, si codicias a una mujer en tu corazón, ya adulteraste con ella, todavía no has hecho la obra, pero ya estás pecando. Sin embargo, la pregunta que tengo, perdón, la pregunta se oye muy rara, pero no voy a ser juzgado por mi pensamiento, sino hasta el momento que yo cometa un adulterio, ¿sí o no? O sea, sí, gracias por la aclaración. Tienes razón. Sí, yo estoy usando la palabra obra en el sentido de cualquier maldad. Incluye maldades no cometidas.
pero sí responsables, de las que somos responsables. O sea, sí dice en Corintios que van a ser juzgadas las motivaciones del corazón también, no solamente los actos concretos que hemos cometido. Pero aún de eso los niños en el vientre no son capaces de tener. ¿Me doy a entender? Pero gracias por la aclaración, es muy buena. Julián, ¿tenías otra pregunta o opinión? Sí, bueno, en cuanto a lo que está diciendo usted de los niños, me salió una duda en cuanto a que dice que los niños, por solo tener la culpa, pero no cometer algún pecado, van directo al cielo. Entonces, ahí, ¿cómo se aplicaría la salvación de Cristo en ellos? Usted dijo que es por la misericordia de Dios, pero en cuanto a eso de la salvación de Cristo, ¿cómo se aplicaría a ellos? ¿O cuál sería alguna de las respuestas? No hay nadie que vaya a estar en el cielo que no sea gracias al sacrificio de Cristo. Es decir, Cristo en la cruz, Él recibe de manera inversa la imputación por el pecado de toda la humanidad, de toda la humanidad. Entonces, ellos van a ir al cielo por la gracia de Dios, que ha sido asegurada por la obra de Cristo. Pero ellos no tienen la capacidad personal para apropiarse de ese beneficio, sino que Dios se los concede de manera automática al llamarlos a su presencia antes de tener conciencia de pecado. ¿Me doy a entender? ¿Cómo lo sabemos? Porque hay muchos pasajes de la Biblia. Uno de tantos que puedo compartir con ustedes es el que está en Job capítulo 3. Job capítulo 3. Vamos para allá. Versículo 11. ¿Quién nos hace el favor de leer? Porque no morí al nacer. Es una pregunta. Otra vez. Porque no morí al nacer. ¿Por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? Sigue leyendo. ¿Por qué me recibieron las rodillas y para que los pechos que me dieron de mamar? Todo, sigue leyendo. Vamos a leer varios versículos. Porque ahora yo ya sería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. Pausa. Observen la concepción en la teología de Job. Job decía que si él moría antes de nacer, estaría tranquilo y tendría descanso. Job entendía una cosa, que si los niños mueren antes de nacer, experimentan descanso. Si Job creyera que los niños, como son pecadores de nacimiento al morir, se van al infierno, ¿cómo pudo haber dicho que tenían descanso? ¿Hay acaso descanso alguno en el infierno? Entonces, ellos entendían, desde la antigüedad, ellos entendían que la muerte de los bebés era mejor que vivir y sufrir. ¿Me doy a entender? Porque los que mueren inmediatamente van al descanso eterno. Y el único lugar donde va a haber descanso es el cielo. En el infierno no va a haber ningún descanso. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? El pasaje ni siquiera ha terminado. Agrega. Dice, con los reyes y los consejeros de la tierra que reedificaron ruinas para sí, o con príncipes que tenían oro, que llevaban sus casas de plata, o como aborto desechado, yo no existiría como los niños que nunca vieron la luz. Allí los impíos cesan de airarse y reposan los cansados. Una vez más, el único lugar después de la muerte donde va a haber reposo es el cielo. El único lugar donde va a haber un reencuentro y reposo después de la muerte es el cielo. Cuando David pierde a su bebé en 2 de Samuel, él dice, yo iré a él no vendrá a mí. Entonces, muchos quieren decir, no, es que están hablando Job y David están hablando del sepulcro, porque todos vamos a la muerte. Sí, pero ellos no dicen eso. Ellos no dicen, voy a ir al sepulcro. Ellos dicen, voy a ir con otros. Voy a ir al reposo. Entonces, el lugar de reposo y de reencuentro no es el infierno, mis amados. Estudien la Biblia y verán. ¿Me doy a entender? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo
le traen los bebés para que los bendijera. La palabra bebés que se usa, si no me equivoco, en el pasaje de Marcos, se refiere a brefos, bebés de brazos. Los cargó, de hecho, dice que cargándolo en sus brazos, impuso sus manos sobre ellos y los bendijo. Muéstranme un solo pasaje de la Biblia donde Cristo o Dios bendicen a los que ellos ya maldijeron. No hay. Cuando Dios bendice a una persona, la persona es creyente. Entonces, el hecho de que Cristo sí bendijo a los bebés, ¿qué estaba diciendo? Si los bebés mueren, ellos están en las manos de Cristo. Ellos están seguros. No tendremos de qué preocuparnos de los abortos. Más es probable que una de las cosas que no hemos considerado es que gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación va a haber en el cielo en parte por esta causa también. Porque hay naciones donde nunca llegó el evangelio, pero de todos modos va a haber gente en el cielo de esas naciones. Y no hay bebés y niños que mueren en todas las tribus y abortos espontáneos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Dios desperdicia almas y esos se disipan, quedan aniquilados, como dicen los aniquilacionistas? No, obviamente no. Están hechos a imagen y semejanza de Dios desde la concepción. Bueno, solamente para cerrar ese paréntesis. Y esto entonces, Luis, gran consuelo para aquellos que sufren en la iglesia, incluso los no creyentes. ¿Qué pasó, Alex? Entonces, podríamos, o sea, en mi resumen en todo esto, la conciencia es donde parte todo, en esta parte del pecado. Cuando uno no tiene conciencia por este tipo de discapacidades o nacimiento, el juicio es diferente o la acción es diferente. Es la base de la responsabilidad, no del pecado. El pecado lo traemos, pero la responsabilidad no se nos hace. Imagínate, ¿cómo podría resolver un bebé que nunca tuvo conciencia del bien y el mal, descubrirse en el infierno? ¿Cómo se explica eso? ¿Me explico? Julián. Entonces, ¿en qué momento de la edad del niño podríamos decir que llega la conciencia? Tal vez. La pregunta está mal planteada. No es el momento. Es que no todos los seres humanos tienen conciencia en el mismo momento. Por eso se les habla de Cristo a los niños tan tempranamente como es posible, porque no sabemos responder esa pregunta. Hay niños que va a tomar tiempo para que se evidencie que están en desventaja, ya sea problemas de retraso mental, autismo severo, problemas de algún otro tipo que les inhabilitan para tener la capacidad de la decisión. ¿Me doy a entender? Y algunos van a llegar a la adultez y a la vejez así, con esa discapacidad. Entonces, no es cuestión de edad, es cuestión de capacidad. Y como no es un momento definido, en cada ser humano es diferente, hay que hablarles temprano a todos del Evangelio. Temprano como sea posible. ¿Me doy a entender? Sí. Para reducir los riesgos. Sí, Gustavo. Mi hijo a los 5 años fue cuando tuvo conciencia de pecado y nos dijo, yo soy pecador. Y wow, nos quedamos así. Realmente sí era una muy inocente mi hijo, pero a los 5 años él lloraba porque él era pecador. Pero ¿saben algo? Aunque toma tiempo ir uno dándose cuenta de si el niño tiene conciencia, no toma mucho tiempo darse cuenta que el niño tiene pecado. Porque el niño tiene pecado y se nota desde chiquito. O sea, ahí podemos ver una vez más esa diferenciación. Que el pecado ya lo traemos, pero la conciencia toma tiempo de habilitarse. Y no sabemos cuándo. Espero que eso te ayude, Julián. Quisiera yo también que fuera más fácil, pero si hay una cosa que todos los padres tenemos en común, me refiero a todos los padres creyentes, es el anhelo de que nuestros hijos lleguen a conocer al Señor. ¿O no? ¿Verdad? Todos. No importa que seas de una rama, denominación, convicción, todos queremos lo mismo. Que lleguen a amar, a ser salvos por la gracia y a servir al Señor. Entonces, bueno, estamos hablando de la
universalidad del pecado. Concluimos, el hombre peca porque es pecador y no es pecador porque peca. Por cuestión de tiempo vamos a ir concluyendo entonces aquí nuestro punto nada más para revisar las últimas notas. De hecho, eso es lo que hemos estado discutiendo. El estado, ¿alguien quiere leer, por favor? Ese estado de pecaminosidad congénita se hace evidente en el hecho de que hay bebés inocentes que mueren y en el hecho que solo en cuestión de tiempo todos los seres humanos, sin excepción, cometen pecados. Sí es cierto, como decían algunos, que el ser humano se convierte en pecador cuando comete su primer pecado, porque todos sin excepción pecan. Porque sí es cierto que los niños fueran libres de pecado, ¿por qué mueren? Si la muerte es el resultado directo del pecado. ¿Entienden? No nacen y de todos modos mueren en el vientre de sus madres. Segundo, ¿por qué sin fallar ni uno solo, ni un solo ser humano? Si todos nacen buenos, como decía Pelagio, ¿por qué todos pecan de todos modos? ¿O es que el ambiente y todo? ¿Será el ambiente? No, no es el ambiente. ¿El hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador? Y es obvio, nosotros pecamos porque somos pecadores. No nos convertimos en pecadores cuando cometemos el primer pecado. Esa es la perspectiva bíblica que encontramos nosotros. Y bueno, a duras penas pudimos abarcar hoy los primeros 3 de los 8 subtemas de la doctrina del pecado. Y aquí nos vamos a detener.